usted y yo, hermano, empezamos a revisar lo que hemos dicho, posiblemente nosotros estamos queriendo caer en alguna de esas cosas. Dios dice, mira, pon atención, porque esas cosas las detesto yo. Disciplinarte, ponerlas en práctica. No, yo era así, pero yo no voy a ser así. Porque de repente uno comete bastantes errores, muchos errores. Uno de esos errores, y será aquí dentro de la congregación, es que nosotros a veces escogemos con quién nosotros nos vamos a rozar, con quién nosotros vamos a tener comunicación. Hay gente, hermano, que sale por acá y no te saluda al hermanito que está ahí, o aquel que se ve así vestido, como nosotros entendemos la palabra humilde, que eso no es humildad, la manera de vestir, pero dice que está sencillito, de una manera humilde vestido. Y nosotros salimos así, buscamos al amigo, él está, ¿dónde vamos a comer? Algo en el porral, y te lo pasaste llevando con el codo. Y a lo sumo, si le diste bien, perdón, o sea, eso no es bien visto. Jamás. No es bien visto. Entonces nosotros tenemos que trabajar en eso, porque cuando pensamos nosotros en orgullo, tenemos que ir viendo cada una de estas cosas, y hay un montón de cosas más que decirte, pero creo que con relación al orgullo, ahí estamos. Vamos al otro pecado que Dios también lo detesta y realmente lo reprueba, que es la lengua mentirosa. Jesús habló bien fuerte con relación a esto, la lengua mentirosa. Mano, ¿quién no dice mentiras aquí? Levante la mano que no ha mentido. No, mano, no sé cómo lo hacemos, pero es increíble que aquí no podemos decir que no hemos mentido nada. Si hay cosas tan sencillas por las que mentimos. Llegan por teléfono, no quieren atender, ¿qué te inventas? ¿Sí? Y te cae una llamada, ¿qué inventamos? No, yo no miento. Entonces vas a ser mentiroso a Dios. Yo no miento. Bueno, si en esto caemos todos, pero Dios quiere que nosotros disciplinemos, que nos apartemos de la mentira, porque las mentiras blancas no existen. Le digo, Benjamín, ¿las mentiras blancas son de Dios o no son de Dios? No, un niño pues de 8 años, ¿cómo lo vamos a entender nosotros? Mentira. ¿Y qué es lo que hacemos nosotros? Si nos buscan o nos llaman o todo, estamos nosotros pidiéndole a la gente que mienta por nosotros. Hay gente que miente cuando va para el trabajo y le agarró la tarde, tiene que mentir. Que el carro no le encendía, que se le pinchó una llanta, que el tráfico estaba pesado, que hubo un accidente, y se inventa un montón de cosas. Para la gente del mundo está bien, si hasta deporte lo hacen, hasta hacen chistes, hasta ven cuántos cayeron, a cuántos le mintieron y van teniendo ellos esa clase de récord. Pero para el cristiano no se vale. Amén. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor enseña que esa área la detesta, la repudia y la reprueba. La gente mentirosa. Entonces, ¿qué es lo que sucede aquí? Dios está diciendo, pon muchísima atención, no sigan mintiendo, porque la mentira yo la detesto, dice el Señor. ¿Qué pasó? ¿Por qué ponen triste? Ayúdenme, unjan el púlpito. Amén. Yo espero que sirva. Yo dije, la mentira Dios la detesta. Oye. No, es cierto. Bueno, hermano, caemos en todo esto. ¿Qué hacemos? Disciplinémonos. Oye, ¿en qué miento más yo? ¿En qué miente más usted? Entonces yo creo que donde miento más es cuando de repente en el teléfono. ¿Dónde estás? La esposa preguntándole. ¿Pero por qué ríe? ¿Dónde estás? Y tal vez usted está en otro lado. Mi amor, que estoy aquí, estoy a punto de cerrar un contrato. Ahorita que te llamo regreso. ¿Qué hermano está metido? ¿Sabe dónde? Sí, por no dar ideas. ¿Dónde está? Entonces empieza a ver. ¿Sabe la mentira que es lo que acarrea? Un montón de desconfianza. Por eso Dios la detesta. Porque cuando nosotros mentimos y nos cachan una mentira, después cuesta mucho restaurar esa confianza. La confianza es lo que no se debe de perder, y eso, por eso Dios nos habla con relación a esto. Jesús habló fuertemente. Mira lo que dijo el Señor en Juan 8:44, dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo. ¿A quién les decía eso? Y a los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira.
Jesús atacó esto en serio. Lo atacó. Porque la mentira, hermano, no es mentira pequeña. Y toda fuente de mentira es Satanás. Pensemos, por favor, la mentira que muchas veces decimos nosotros. Mentiras de repente, esas mentiritas piadosas que decimos. Mentira es mentira. Nos tiene que ser, ¿sabe qué es lo que tiene que dar? Lo que andamos tratando de salir de esto. Nos tiene que dar una repulsión que cuando nosotros mentimos, quedamos así como un dolor de estómago y un asco. Cuando uno dijo una mentira. Pero cuando ya no sentí eso, si no te dices, oh, ya pasé el examen, dije una chiquita. Después viene otra. Y la mentira pequeña, todo lo que hace, mi amado hermano, es avanzar. Hay un proverbio ruso que dice, hermano, que la mentira solo es una guía que te ayuda a avanzar, pero jamás te ayuda a regresar. Amén. Y esa es la mentira. Por eso Dios la detesta, por el hecho de que cuando nosotros mentimos, ya la gente no puede confiar en nosotros. Y aunque nosotros, imagínense, y para el cristiano no se puede curar. Porque algunos que dicen, cuando ya no lo quieren creer, dicen, y empiezan a hacer la señal de la cruz, y dicen, por. El cristiano no puede mentir, no puede curar. No puede curar. El cristiano que la vive diciendo, por Dios, y empiezo, y aquí que allá, hermano, usted está blasfemando. Como cristiano no se puede ya, al menos que usted no lo sabía, pero ahora de aquí en adelante usted no puede curar. El Señor fue claro en eso. No podemos nosotros, ¿verdad?, jurar sobre algo que no nos pertenece. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, del suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. La lengua mentirosa. No existen las mentiras blancas. Primera de Juan 2:21 dice, no os he escrito como si ignorarais la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. Ninguna mentira procede de la verdad. Así es que yo espero en el Señor que todos los que estamos aquí no mintamos. ¿Y sabe lo mejor? Empecemos en casa. No le mintamos a nuestros hijos, no le mintamos a nuestra esposa, a nuestros esposos, no le mintamos al patrón. ¿Sabes qué? Respondamos siempre con la verdad, porque la verdad libera. Amén. La verdad restaura. Sí, hermano, es que si yo no miento, no lo hago. Sí, nunca lo vas a hacer. Pensalo. Hermano, es que mi trabajo tiene que mentir. Ay, está bien alivianado. No, hombre, tiene un montón de billetes. Es que se va como ese dinero que recoges, se va como agua entre los dedos. No lo puedes ni siquiera disfrutar. Más si eres hijo de Dios y realmente andas peleando la bendición y te toca mentir en todo tu trabajo, estás esclavizado. Porque cada vez que estamos aquí hablamos de ser reales y verdaderos, y ahí andas haciendo tranza. No, hombre, no se siente bien. Se siente como un vómito todos los domingos. Un día nos restauramos y la otra vez venimos aquí a caer otra vez al altar, como que fuéramos Jonás saliendo la boca del pez. Nos arrepentimos y después otra vez nos arrepentimos otra vez. Entonces, hermano, ¿y qué hago yo entonces? ¿Qué hago? Pedirle al Señor, cambiate de trabajo y confía en Él. Amén. Y Él hará. Amén. Porque hay gente que me dice, hermano, es que aquí hay que mentir. Si yo no mintiera en las taxas finales, en los impuestos de fin de año, no, hombre, a mí me come el IRS. Y ves que no prospera. Amén. Y al final tener cuidado. A eso no se les va chancha con mazorca. Los transeas 5, 6, 7, 8, 10 años. Te van a caer un día con la, ¿cómo se dice esa cosa? La auditoría. Y después de la auditoría te van a sacar todos los trapos sucios. Y encima, ¿eres cristiano? Porque eso es lo que sucede. Hay gente que me dice, pastor, no, ustedes para estar dando ese carnet, ahí tienen que tener cuidado, la credencial, dicen. Tienen que tener cuidado, porque no todo el que viene a la iglesia de Dios, no todo lo que oye oran. Entonces, ¿por qué, hermano? Dice, porque yo, cuando ustedes me dieron eso, yo me iba para los bailes. Y cuando la policía me agarraba, yo traía la Biblia en la guantera, la sacaba, la ponía aquí me pone el codo y ya traía listo el carnet de la iglesia. Y sacaba y decía,
¿De dónde venís? De la vigilia. No tiene temor. No tiene temor. Hermanos, yo he comentado a ustedes que gente sin temor. Una Biblia bien bonita, recuerdo, rojita con páginas lindas de esas que se truenan. Se agarró la madre. Le gustaba la marihuana. Digo, ¿te acordás la Biblia aquella? ¿Sí? No, hombre, me salían unos papos. Mira lo que sabe Dios, cómo se ríen, güey. O sea, el papel con el que envuelven la marihuana. Agarraban la primera de Juan, capítulo 1. Me salía, hermano, vamos, pueblo de Dios. Increíblemente, la gente que no toma seriedad en las cosas pequeñas termina haciendo esas maldiciones. Porque no te estoy hablando que no gente que no conoce, que es gente que sí conoce, que le perdió temor al Señor y al final termina haciendo lo que menos pensó que iba a hacer. Por eso es sumamente importante que todos los que estemos aquí decidamos y determinamos que estas cosas de las cuales está hablando Dios, y dijo, pongan muchísima atención, 6 cosas aborrezco y la séptima es posiblemente peor, que Dios está diciendo, pongan atención a esto, pongan muchísima atención. Y estamos hablando de la lengua mentirosa. El cristiano no miente. El cristiano, hermanos, se empieza a disciplinar. Yo, hermanos, perdone, yo no me estoy disculpando con usted aquí, pero yo me he comprometido con el Señor que si yo lo cacho de una mentira a usted, yo lo voy a tener que confrontar. Y a veces a uno no le gusta así que uno sea de esa manera, pero si no, nunca aprendemos. Amén. Entonces no podemos, ¿por qué? Porque algunos no podemos salir de lo que es la mentira. Oye, ¿cómo lo hemos intentado? Y estamos nosotros así aguantando, no queremos mentir, cuando de repente pasa en un capón. Caso, ya, dice usted, caso terminado. No voy a cambiar. Pero mira, hay esperanza en el Señor. Él es el que nos está diciendo, cuida tu estilo de vida. Hazte disciplinado, porque no estamos solos. Dios nos sigue bendiciendo. Como el tiempo ya se nos avanzó, vamos a ir terminando. Dios nos manda entonces a hablar siempre con la verdad. Efesios 4:25 dice, por lo cual desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Ay, cómo duele decir la verdad. Duele decir la verdad. Es tan difícil a veces decir la verdad, cuando no nos conviene, y tener que decir la verdad y pasar ese momento de vergüenza, hermano. Pero cuando decimos la verdad, ¿cómo nos bendice el Señor? Miren, el salmista, el rey David dijo que mientras él cayó con relación a sus pecados, se quedó callado, sus huesos se empezaron a consumir, se envejecieron. Pero cuando él sacó ese pecado, él volvió a la vida. Y nosotros muchas veces cuando caemos en esos errores, pero nosotros hablamos la verdad y lo decimos completamente, todos salimos de toda esclavitud. Hay gente aquí, hermano, que ha guardado mentiras y puede seguir guardando mentiras, y sobre eso está poniendo otra. El día se está acercando donde vas a pasar vergüenza. Acuérdate lo que dijo el apóstol Pedro, que el que se exalta, Dios se encarga de humillarlo. Que Dios ve desde lejos al orgulloso, más lo humilde, hermano, está para bendecirlo. Entonces nosotros tenemos que poner muchísima atención a lo que la Sagrada Escritura dice. Hay personas que se han acostumbrado tanto a la mentira que esta ya se ha convertido en parte de su estilo de vida. Ya no puede salir de ahí. ¿Qué dice la palabra de Dios con relación a eso? Lucas 6:45 dice, el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Si nosotros nos acostumbramos a la mentira, practicamos la mentira, cuando vayamos a hablar, aunque llevemos la intención de decir verdad, nos va a salir una mentira. Sencillo, nos va a salir, pero tan natural. Gente, hermano, que miente tanto que ya vive su vida, una vida de mentira. Llega a acostumbrarse tanto a la mentira. Entonces, hermano, ¿cómo hago yo? Porque yo quiero salir de eso. Se me hace fácil mentir. No tengo ningún temor de mentir. Y conozco a Dios y amo a Dios y quiero seguir adelante, pero no puedo salir de la mentira. Disciplinate, llenate el corazón de verdad, empezá a pedir perdón por aquellas mentiras.
Empezá a vivir una vida de verdad y te vas a dar cuenta que cuanto más llenes tu corazón de verdad, el día que abras tu boca no te tenés que forzar para decir una verdad, porque tu corazón está lleno de verdad.